Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando y ahora sí los que se vayan incorporando, pues ahora sí que se pongan al corriente con la clase que esté grabada. Buenas noches, mi nombre es Guillermo y el día de hoy vamos a ver vectores. El primer día vimos manejo de variables, que era su creación y sus posibles operaciones. También la función input. El día de ayer fue impresión de datos con disk y con fprintf. El día de hoy vamos a ver lo que es la parte de vectores y mañana completaremos esto con matrices. Hoy nada más nos dedicaremos a vectores, operaciones con vectores, su creación y pues impresión de datos que podría utilizarse también para los vectores. Y pues de ahí no va a ser ahora sí una gran diferencia si se compara ahora con las matrices. Digamos, podemos decir que una matriz va a ser una unión de diferentes vectores. Entonces podemos empezar el día de hoy. Recordamos que ahora sí, en los días anteriores habíamos manejado ahora sí una variable, por ejemplo la variable a y le asignábamos un valor. El valor puede ser que queramos, en este caso puede ser 10. Ahorita vamos a hablar de numéricos. Digamos le asignábamos un valor de 10 y simplemente a tenía el valor de 10. ¿Qué va a ser un vector? En un vector vamos a tener la propiedad de que en una misma variable ya no vamos a tener solo un dato. Podemos guardar ahora sí una serie de datos. Y para guardar una serie de datos es cuando, si nosotros conocemos, abrimos corchetes. El punto y coma es forzoso al final. Y escribimos los datos que tengamos adentro. Por ejemplo, 5, 10, 30 y 100. Y entonces, a diferencia de esto, ahora sí, aquí nada más podríamos decir que este era un dato. Y acá abajito estamos teniendo 1, 2, 3, 4 datos distintos. Entonces aquí estamos manejando 4 datos, pero estos datos están localizados en una sola variable. Y pues ahorita dejé el mismo nombre para que se pudiera hacer la comparación. Tenemos 1, 2, 3 y 4 datos. A diferencia de aquí que nada más teníamos 1. Entonces, un vector nos va a ayudar ahora sí a guardar una serie de datos en una misma variable. Y pues nos puede simplificar la vida, ya que no vamos a tener que crear tantas variables. En este caso hubiéramos creado 4 variables y a cada variable le asignamos un valor. Sino ya ahora sí en una misma variable estamos asignando todos los valores. Esto de aquí como, bueno, ¿en qué nos va a beneficiar? Pues practicidad. Ahora sí podemos hacer lo que podemos llamar columnas o filas de datos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Un vector puede tener la siguiente forma. Ahorita nada más pusimos los datos aquí, pero visualmente podemos decir que tiene una forma. Un vector puede estar localizado de manera horizontal o un vector puede estar localizado de manera vertical. Si sigo respetando los 4 datos que tenía aquí, puedo dividir esto de aquí en 4. Y este de acá lo puedo dividir en 4 también. Lo que está cambiando ahora sí es su posición. A este podemos sí decir que está de manera horizontal. Horizontal. Y el de este otro lado lo tenemos de manera vertical. Y ambos van a recibir así el nombre de un vector, ya sea un vector horizontal, el nombre el nombre de un vector vertical. Si es horizontal, también recibe el nombre de fila. Y este, si es vertical, recibe el nombre de columna. Columna.
Y también, ahora sí, para ambos también es correcto y eso ahora sí depende de cada profesor y cómo se refiere a él. También le llaman listas. Un vector de datos o una lista de datos. Es prácticamente lo mismo. Pero ahora sí, aquí nada más marqué ahora sí sus diferentes nombres. Si es horizontal, es un vector horizontal, una lista horizontal o simplemente una fila. Si es vertical, un vector vertical, una lista vertical o una columna. Y esto ahora sí, ¿de qué nos va a servir? Si nosotros queremos escribir un vector horizontal, cuando aquí estemos haciendo este llenado de datos, si yo lo quiero que sea horizontal, tengo dos opciones. La primera es que entre cada dato deje un espacio. Entre el 5 y el 10 voy a dejar un espacio, entre el 10 y el 30 otro espacio y entre el 30 y el 100 otro espacio. Si no me da confianza, entonces puedo poner una coma. Voy a borrar estas flechitas de aquí. Y ahora sí, dejo unas comas y listo. Eso sería, ahora sí, ya hice mi vector horizontal. Y esto prácticamente puedo dejar aquí, utilizo espacio o una poderosa coma. Y si yo quiero hacer un vector vertical, que los datos estén ahora sí de manera vertical, no voy a utilizar una coma. Forzosamente requiere escribir entre los datos punto y coma. Y entonces aquí utilizo un punto y coma. Y ahora sí nada más, sí o sí es punto y coma si es de manera vertical. Si es de manera horizontal, dejo un espacio o utilizo una coma. Podemos ver esto gráficamente en MATLAB. Ahorita iré aquí en la ventana de comandos para verlo inmediatamente. Mi vector había dicho que se llamaba A. Los valores ahorita pueden ser los datos que yo quiera. Por ejemplo, 5, 10, 15 y 30. Y la primera, que habíamos dicho que si dejaba ahora sí espacios entre ellos mismos, se va a hacer de manera horizontal. Si esto yo le doy un enter, aquí está ahora sí mi vector y tiene datos horizontales. Si yo quiero, bueno, puedo comprobar que en lugar de dejar espacios, coloco comas. Una coma entre los datos. Y le doy un enter, sigue saliendo horizontal. Pero si yo quiero ahora sí, un vector que esté de manera vertical, escribo puntos y comas en lugar de una coma. Listo, entre los datos coloqué punto y comas, le doy un enter y ahora mi vector sale de manera vertical. Entonces esto es a lo que me refería. Los vectores pueden tener dos posiciones, ya sea que estén acomodados de manera vertical o que estén acomodados de manera horizontal. Ahorita la posición pues tal vez nos va a importar para hacer la impresión de datos, ya que tenemos vectores y ayer vimos impresión de datos, ya también podemos imprimirlos. Y ahora sí la posición bueno, hoy nos va a importar la posición para hacer la impresión de datos. Mañana nos va a importar la posición para ajustarla a una matriz, reincorporar a una matriz o hacer operaciones con una matriz. Entonces hoy la posición de estos vectores simplemente la vamos a ocupar para hacer una impresión de datos. Y pues ahorita, si recuerdo el comando cls me limpia la pantalla, puedo tener esto de aquí, lo puedo borrar. Coloco un clc, le doy enter y esto se borra, pero como no coloqué el clear, aquí sigue guardada mi vector A. Si yo escribo A y le doy un enter, me dice el valor que tiene ese vector. ¿Qué tiene de mágico un vector? Un vector, aquí ya habíamos dicho que en este caso estábamos manejando un vector de 4 datos.
el 30, 15, 10 y 5. Son 4 datos. Primero vamos a iniciar ahora sí cómo te puedes referirte a un vector para modificar sus datos. Para ello, si tú quieres modificar ahora sí un dato de un vector, tú tienes que escribir el nombre de tu vector, abrir paréntesis e indicar la posición que tú quieres modificar. Puedo dejar aquí, no, creo que no va a caber. Y dejo así, posición. Cierras tu paréntesis, escribes un igual y asignas el valor que quieres colocar en esa posición. Y igual, punto y coma. Si alguien se pregunta por qué no estoy colocando puntos y comas aquí, es porque estoy trabajando en la ventana de comandos y es para hacer ahora sí la operación y que aparezca inmediatamente. Si ya estuviera en un código, entonces sí, ahora sí escribiendo un código, acá arriba en la parte del editor, entonces sí requiero manejar mi punto y coma. Pero como ahorita estoy utilizando ejemplos rápidos, en la ventana de comandos no estoy colocando mi punto y coma. Entonces, ya teniendo ahora sí esta idea, podemos tomar nuestro vector de acá arriba. Las posiciones se asignan de izquierda a derecha o si es vertical, de arriba hacia abajo. Si yo escribo las posiciones de este vector aquí abajo, en este caso esta es la posición 1, donde está el 5. Esta es la posición 2, donde está el 10. Posición 3, donde está el 30. Y posición 4, donde está el 100. Entonces, si yo quisiera modificar la posición 4, escribiría A, paréntesis, indico la posición 4, cierro mi paréntesis, escribo un igual y le añado el nuevo valor que quiero poner. Por ejemplo, ya no quiero que sea 100, ahora quiero que sea 500. Escribo 500 y punto y coma. Entonces, este vector de aquí, ya cuando estemos ahora sí en el código, el 100 de aquí digamos que se borra y se le actualiza un valor, ya no vale 100, ahora va a valer 500. Y esto es lo que va a pasar porque nosotros aquí indicamos que en la posición 4 queríamos cambiar el valor y que fuera ese valor a 500. Podemos verlo aquí en el editor. En este caso, igual mi vector está de manera vertical, pero al fin y al cabo, las posiciones se enumeran de arriba hacia abajo. El 5 está en la posición 1, el 10 en la posición 2, el 15 en la posición 3 y el 30 en la posición 4. Si yo sigo con la idea de modificar la posición 4, escribo mi variable a, que es donde está mi vector, abro paréntesis, indico la posición dentro de ese paréntesis y escribo un igual y había dicho que le iba a poner 500. Le doy un enter y aquí está ahora sí el vivo ejemplo. En la posición 4 antes estaba el valor de 30. Ahora en la posición 4 está el valor de 500. Si yo quiero modificar otra posición, por ejemplo ahora mi posición 2, que sea igual a menos 50. Le doy un enter y en la posición 2 teníamos que valía 10. Aquí como le di la instrucción que en la posición 2 se cambiara el valor a menos 50, nada más simplemente va a esa posición y sustituye el valor. Y eso, ahora sí estás modificando datos del mismo vector. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, inquietud? No. Bueno, entonces ahora vamos a ver que un vector puede aumentar de tamaño. Si seguimos trabajando con este mismo vector que tiene 4 datos, yo puedo aumentarle de tamaño, que ahora sí quiere decir que en lugar de 4 datos, que tenga 5 datos. ¿Cómo hago eso? Ya sé que mi vector tiene 4 datos.
Pero si yo quiero añadir un quinto valor, seguiría la misma lógica que sigo manejando ahorita. Escribo el nombre de mi vector, abro paréntesis y escribo el número 5, que va a ser ahora sí mi quinta posición, y indico el valor que va a tener en esa quinta posición. Por ejemplo, que va a tener el valor de 78. Doy un enter y listo. Se expandió ahora sí mi vector. Y estos cuatro datos, 5 menos 50, 15 y 500, son los que tenía hasta acá arriba. Pero ahora sí, en la quinta posición se añadió el valor de 78. Entonces mi vector ya no es de 4 datos, ya ahora es de 5 datos. ¿Cuál es bueno, digamos, el punto mágico de un vector? Que puedo aumentar su tamaño y no hay ningún problema. En una matriz no puedes aumentar el tamaño. Y eso ahora sí es como una advertencia que vamos a ver mañana. En una matriz, desde un inicio que tú creas la matriz, así se queda de ese tamaño. Sí la puedes aumentar, pero existen ciertas condiciones y reglas para hacerlo. Un vector no. Aquí ahorita pues añadió un dato inmediato de 4, pasó a 5 datos. Pero si de 5 datos yo quisiera pasarlo a 10, ¿cómo lo haría? Igual, misma lógica, escribo el nombre del vector, escribo entre paréntesis e indico la posición. Si dije que eran 10 datos, entonces puedo escribir un 10. Y en esa posición se me ocurre escribirle un -1. Le doy un enter. ¿Y qué pasó aquí? Hasta 78 habíamos dicho que era la quinta posición. Y luego de repente llegué y le dije que en la posición 10 va a haber un -1. Pero no indiqué que hay en la posición 6, ni en la posición 7, ni en la posición 8, ni en la posición 9. Nada más llegué así de golpe y le dije que en la 10 coloque un -1. Entonces, como MATLAB no tiene instrucciones de qué va a pasar con las otras posiciones que no indiqué, que en este caso es la 6, la 7, no, 6, 7, 8 y 9. Son 4, 6, 7, 8 y 9. En esas posiciones las va a rellenar con ceros. Y hasta que llega a su posición de aquí, ya que es la 10, y la que yo le indiqué aquí arriba, coloca ahora sí el -1. Entonces prácticamente yo ya creé un vector de 10 datos, aunque en estos 4 no tengo nada, pero ya aquí están. Y posiblemente me están esperando para que yo los llene en algún momento, o tal vez se me fue el dedo y puse 10, o que se me haya ido el dedo de verdad, que haya puesto A en el dato 100 y ahora sí -1. Ah, me faltó el igual. Y entonces ahora sí se llena todo de ceros desde el dato que nos quedamos, que este era el 10. Y entonces desde el dato 11, 12 hasta el 100. Y ahora sí coloco un -1. Y aquí ya vemos que dice que tengo un vector de 100 datos por 1. Y entonces prácticamente un vector puedo cambiar su tamaño, no hay problema. Eso sí, encogerlos no se puede. Así encogerlos mágicamente, no. Sí se puede, pero no así como crear los que nada más ponemos cuántas posiciones, no. Ahí ahorita, como estamos trabajando con vectores, vamos a ver todo eso. Ahorita nada más quería que vieran que un vector se puede aumentar su tamaño y este también no se va a quejar. Entonces, aquí alguna duda, pregunta, inquietud. Si es que no, entonces vamos a seguir viendo qué más podemos hacer con un vector. Voy a borrar mi pantalla y voy a borrar ahora sí mi variable con un clear, ya que tiene 100 datos y está extremadamente grande. Otra vez y voy a hacer otra vez un vector chiquito. Pueden ser datos aleatorios, no hay problema. Y este es mi vector. Hice un vector de 5 datos y está de manera horizontal. ¿Qué va a pasar aquí?
Ahora lo que vamos a ver es algo que se llama así. Vamos a dejarlo, voy a poner aquí unos puntillos y vamos a ver un fenómeno que ocurre con los vectores. En los vectores existe algo llamado transposición. Transposición. ¿Y que es una transposición en palabras normales? Que si estaba de manera horizontal, la posición cambia de manera vertical. Y ocurre algo similar en la contraria. Si está de manera vertical, va a pasar de manera horizontal. Entonces puedo poner aquí, ahora sí, puedo poner que de horizontal pasa a vertical o de vertical pasa a horizontal. De rojito. Ahora sí, de horizontal a vertical y de vertical a horizontal. Lo que hago nada más es cambiar ahora sí la posición en que se encuentra el vector. Si está horizontal, pasa a vertical. Si está vertical, pasa a horizontal. ¿Cómo voy a hacer eso? Si mi vector, por ejemplo, el vector también puede adquirir cualquier nombre, puede ser edad, puede ser temperatura, puede ser años, pueden ser, no sé, volumen de peces, puede ser dinero, lo que ustedes quieran. Ahorita yo estoy manejando nada más un nombre cortito, que en este caso es la palabra A. Si independientemente como esté, mi vector que esté ahora sí, si está horizontal, yo puedo hacer esto de aquí colocando un apóstrofe y un punto y coma. ¿Qué va a significar esto de aquí? Con esta, ahora sí, este señalamiento de un apóstrofe solo del lado derecho, voy a indicar que se transponga mi vector. Independientemente, y ahora sí, si estaba horizontal, va a pasar a vertical simplemente con esta instrucción. O si estaba vertical, pasa a horizontal con solo ahora sí, una apóstrofe del lado izquierdo. Nada más, ahora sí indico esto y se cambia de horizontal a vertical o de vertical a horizontal. Si veo esto aquí en MATLAB, ya había dicho que mi vector se llama A, entonces puedo decir que A da igual a A y su apóstrofe del lado derecho. Y esto se lee así, A es igual a A transpuesta, que va a significar que el valor de esa nueva A ya no va a ser un vector horizontal, sino que se va a cambiar a un vector vertical. Le doy Enter y listo. Y ahora mi vector está de manera vertical. Si lo compruebo otra vez, le pregunto ¿cuánto vale A? Nada más escribiendo el valor de A. Me dice que es un vector vertical. Voy a borrar mi pantalla. Si yo vuelvo a escribir A es igual a A transpuesta, ahora sí se lee esto. Cuando vean que tiene algo aquí, nada más del lado derecho, significa que está haciendo una transposición de la matriz. Entonces significa que está cambiando únicamente como su sentido, si es de vertical o horizontal. Y aquí hago eso y ya la pone horizontal. Si lo vuelvo a repetir, ahora la hace vertical. Entonces esto no afecta el orden de los datos, no afecta su valor, únicamente los cambia de manera horizontal a vertical. Y pues ahora sí, esta es una transposición de datos. Ahora creo que ya teniendo en cuenta eso, ahora sí viene lo chido. Operaciones. Operaciones. Ahora sí, en un vector puedes tener igual las mismas operaciones básicas, ajá, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, ahora sí, todas estas operaciones básicas las puedes hacer en una matriz. ¿Y qué estaría pasando aquí? Mm, si ahorita tomo como ejemplo que tenga dos vectores.
un vector que sea de temperatura y otro que sea de presión. Porque es lo que ahora sí lo que ustedes ven en la psique. Y pongamos una ley sencilla. Creo que es PBT, ¿no? Algo así. Si quisiera obtener el volumen, tendría que poner que sea la presión por la temperatura. La exactitud de la ley no nos importa ahorita, nada más es porque requerimos un ejemplo. Nosotros conocemos presión y temperatura. Esta presión y temperatura ahora sí que deben de tener la misma longitud de datos. Entonces, si hablamos que debe tener la misma longitud, si hablamos que tenga, no sé, 4 datos, para acabar rápido, debe de haber 4 datos en temperatura y 4 datos en la presión. Y si me dicen que para calcular un volumen, debo de multiplicar la presión por la temperatura. Para que se vea más coqueto, más coqueto esto. Les cambio únicamente el orden, que este sea de presiones y que este sea de temperatura. Entonces prácticamente tengo que hacer una multiplicación de presión por temperatura y me va a dar ahora sí el vector del volumen. Y entonces espero obtener un vector de volumen de igual de 4 datos. Si le pongo números que sea de 1, de 2, 3 y 4. Y la temperatura de, no sé, de 10, de 20, 30 y de 40. Lo que yo estoy esperando ahora sí aquí obtener de estos cálculos es que aquí mi primer volumen sea de la presión que dice que es de 1 por 10. Y pues que sea un volumen de 10, ¿no? Listo. Mi volumen 2, pues sigo ahora con el dato de aquí, que es de 2 por 20, ¿no? Y esto me va a dar 40. Y por ende, entonces espero multiplicar un dato por otro dato de aquí, que me va a dar otro número, que 30 por 3 es 90. Y 4 por 40 es 160. Es cierto. 4 por 4. Ah, se me olvida. Y 160. Ya, dudo de mí mismo. Entonces lo que yo espero es que este dato de aquí se multiplique con este de acá. Este dato que estoy teniendo en la segunda posición se multiplique por el de la segunda posición, el de la tercera con el de la tercera y el de la cuarta con el de la cuarta. Y en ese mismo orden nos van a ir dando volúmenes. Ahora sí nos van a ir dando volúmenes dependiendo de cada posición. Para que esto en MATLAB se ejecute correctamente, si yo voy a multiplicar ahora sí entre vectores, no puedo escribir mi operación directamente. Tengo que colocar, y esto lo voy a poner aquí con rojo, tengo que colocar un puntito, literal un punto, antes de la multiplicación. Porque si yo llego y le escribo así, por ejemplo, mis vectores que se llamen P por T, si yo escribo P por T así únicamente, y pues pondría volumen es igual a P por T y su punto y coma respectivo, ¿no? Si yo llego y lo escribo esto de aquí, me va a hacer una operación de matrices. No sé si recuerden cómo se hacen operaciones de matrices. Esto se ve, creo que se ve más a detalle en tercero, en cálculo superior, porque se tiene que hacer lo que le llaman multiplicaciones de fila por columna y se hace todo un desmadre ahí porque es operaciones con matrices. Pero yo no quiero hacer una operación de matriz, yo quiero que mis posiciones, o sea, la posición 1 con la posición 1 se multiplique y me dé un valor 1. La posición 2 con la otra posición 2 y me da otro valor 2, así sucesivamente. Entonces, para que no se ocurra así se llama operaciones de matrices, y me den valores raros, tengo que colocar un punto antes de hacer esta operación.
Y va a ocurrir lo mismo cuando estén haciendo una división, una potencia o una raíz. En suma y resta, este aquí ahora sí puedo hacer un indicativo que no es necesario. No es necesario. Porque en una suma de matrices sí sigue tal cual esa lógica. Este de aquí se suma con el que tiene respectivamente al lado y da nuevo valor. Entonces la suma y la resta sí se mantienen igual. Lo que no se mantiene igual es multiplicación, división, potencia y raíz. Entonces, ahora sí, este puntito va a ser importante cuando esté haciendo operaciones con vectores. Puedo ver esto ahora sí en MATLAB. Y para guiarme y que tener datos fáciles, puedo dejar estos mismos datos de aquí. Creo que son fáciles de hacer. Y pues voy a borrar ahora sí mi variable A. Ya no la necesito. Voy a limpiar mi pantalla. Y voy a hacer ahora sí. Había dicho que mi presión iba a ser un vector. Iba a tener de 1, 2, 3 y 4. Las unidades no nos están importando ahorita. Estamos haciendo nada más operaciones de cómo se van a comportar estos vectores. Listo, ahí está mi presión. Hago una temperatura. Digo que se iguala y 10, 20, 30 y 40. Noten que estoy ahorita haciendo vectores horizontales. Entonces, si yo quisiera calcular el volumen, había dicho que iba a ser la presión por la temperatura. Vamos a ver qué pasa si yo lo dejo así, sin el puntito. Le doy un enter y me está diciendo que está generando un error. Y prácticamente dice que son incorrectas las dimensiones de la matriz para una multiplicación. Y esto porque MATLAB él llega así de lleno a hacer operaciones con matrices, pero siguiendo las reglas de las matrices, no como la operación que estamos esperando obtener nosotros. Y sí nos indica que debes utilizar un puntito y ahora sí el asterisco para multiplicar elemento por elemento en la multiplicación. Aquí en su teclado tienen flechitas. Si están en la ventana de comandos y presionan su flechita hacia arriba, van a poder acceder a todo lo que han escrito ahora sí en su código. Si es algo que estén repitiendo mucho, a veces es útil. Ya no tengo que escribir P es igual a P por T. Únicamente con que dé mi flechita hacia arriba, consulte el historial y ahora sí ya a la izquierda y a la derecha me puedo mover y puedo modificar mi multiplicación. Este consejito nada más es por si quieren volver a utilizar los datos y no quieren escribir todo. Únicamente flechita hacia arriba, buscan lo que querían escribir y ya sea que le den directamente enter o izquierda derecha y entonces ahora sí ya utilizan ese dato que está ahí. Bueno, entonces ya llegué aquí y ahora sí colocaré mi puntito antes de la multiplicación. Porque también si lo coloco aquí después, eso también va a generar un error. Entonces forzosamente debe ser antes. Y ahora sí le doy un enter y son los datos que esperaba ver. Se me hace que voy a borrar la pantalla para verlos otra vez. Había dicho que la presión está en P, la temperatura está en T y el volumen está en V. Y si hacía la multiplicación iba a seguir esto, 10 por 1 va a ser 10. 20 por 2, 40, 30 por 3, 90 y 40 por 4, 160. Entonces, ahora sí ya estoy teniendo las multiplicaciones que yo esperaría ver. Y otro detallito. ¿Se dan cuenta que aquí manejamos todos los vectores horizontales? Este está horizontal, este también. Y al fin y al cabo nos dio un vector horizontal. Esto fue posible porque nuestros vectores que multiplicamos se mantenían de manera horizontal. Si yo tengo un vector horizontal y uno vertical, o sea que estén en direcciones opuestas, uno horizontal y otro vertical, y se me ocurre hacer la multiplicación, esto me va a generar
un error, porque me va a decir MATLAB, güey, no se puede, tienes un vector horizontal, tienes otro vertical y no sé cómo hacer la multiplicación ahí. Podemos checarlo. Para checar eso, puedo transponer ya sea la temperatura o la presión. En este caso, la que me cae gorda es la presión. Y le digo presión es igual a la presión transpuesta. Igual, así recuerdo que así hago la transposición de un vector. Listo, ya está de manera vertical. Entonces voy a dar con mi flechita hacia arriba del teclado para ver mi historial porque quiero otra vez esta operación. Volumen es igual a presión puntito por temperatura. Si yo le doy enter, se me hizo una matriz. Y solo Dios sabe cómo la hizo porque realmente yo no esperaba tener una matriz. Yo esperaba tener, como aquí habíamos hecho, un volumen y pues nada más 4 volúmenes. Y aquí se me hicieron 4 por 4, 16 volúmenes. Entonces, este error se me ocurrió, se me generó porque yo tengo la presión está de manera vertical y si reviso cuánto vale temperatura, escribo T, le doy un enter. Temperatura está de manera horizontal y este está de manera vertical y entonces el resultado fue una matriz y eso no es lo que yo estaba esperando y ya cuando haga mi presión de datos voy a quedar con cara de, ¿qué pedo? ¿Por qué me dieron 16 datos cuando yo nada más estaba esperando 4? Entonces, ojito, hay que hacer, si se hacen operaciones entre vectores, hay que verificar su posición. Si quiero hacer una operación que me salga bien y acabar esto rápido, o me los llevo en horizontal o me los llevo en vertical, pero trato de mantener así todos mis vectores. Si estoy trabajando con horizontales, pues todos horizontales. Están todos verticales. Y ya, me evito de estar, este lo puse vertical y este creo que está horizontal y este ni me acuerdo en qué posición estaba. Entonces, tener ahora sí un desorden también de posiciones, eso puede conducir a, a un error. ¿Aquí tienen alguna duda, pregunta, inquietud? Si es que no, entonces ahora sí ya podemos ir a la parte de un script. Y en este script colocamos mi regla base, que eso nunca se me debe de olvidar. Mi clear, mi CLC. Y que podemos multiplicar. Presión, temperatura. ¿Alguien sabe la ley de Ohm? No. Nada más, la ley de Ohm va a ser para hacer un ejemplo. La ley de Ohm es para circuitos que se ocupan electricidad. Entonces, nada más vamos a mencionar aquí que volumen es igual a intensidad por resistencia. Para hacer esto interesante, vamos a pedirle al usuario que nos indique las resistencias y que nos indique intensidades y resistencias. Ya. Y vamos a pedirle en este caso nada más 3. Podemos darle una bienvenida con un disp, paréntesis, apóstrofes, todo decirle bienvenido, programa que calcula 3 voltajes. Ok, ya hice mi mensaje de bienvenida, nada más es un texto. Ese texto es lo que está aquí en moradito, que es lo que vimos ayer. Y ahora sí, vamos a proceder a la lectura de datos. Habíamos dicho que tenemos que tomar la intensidad y tenemos que tomar la resistencia. En este caso, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que puedo hacer mi vector que se llame intensidad. Da igual. Voy a abrir mis corchetes y voy a colocar
3 ceros. ¿Por qué 3 ceros? Porque en este habíamos dicho que va a ser 3 voltajes, entonces voy a requerir 3 resistencias y 3 intensidades. Y aquí ya hice un vector que tiene, digamos, 3 huequitos. Aquí hay un 0, aquí hay otro 0 y aquí hay otro 0. Listo. Ya hice mi vector con 3 espacios para ahorita rellenar. Ahí está la intensidad, me falta el de resistencia. Es igual, corchetes, igual lo mismo, requiero 3 huequitos. Y finalmente mi voltaje. Y esto es igual, aquí mi último vector con 3 espacios. Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo ahora sí en intensidad, ya estoy diciendo que es un vector, todos son vectores horizontales. Y al final y al cabo les voy a ir llenando datos conforme pase, sigue siendo mi código. ¿Cómo los voy a llenar? Hace rato escribimos ya un vector que sabíamos los valores. También indicamos cómo, si queríamos modificar una posición, cómo podríamos hacerlo. Y vamos a dar un refresh rápido. De temperatura, yo quiero cambiar este valor de 20, ya no es de 20, ahora es de 100. Escribo 20, revisen qué posición está. Posición 1, posición 2. Está en la posición 2. Dentro de ese paréntesis coloco un 2, escribo un igual y le indico el nuevo valor. Bien. Pero ya no está mi variable así. Así está. Y listo. De aquí de temperatura, de tener en la posición un valor de 20, ahora en la posición 2 cambio un valor a 100. Entonces sigue esa misma lógica aquí. En la intensidad, si yo requiero modificar la posición 1, escribo mi vector, que en este caso se llama así intensidad, tiene un nombre largo. Indico la posición 1, escribo un igual y un input. Porque el input es para solicitar datos, paréntesis, y le digo ingresa la primera intensidad. Y mi punto y coma porque al fin y al cabo estoy modificando valores. Son variables. Puedo copiar esta línea, la puedo pegar abajo. ¿Y por qué la copié? Porque soy un flojo y en esta, en lugar de escribir todo mi relajo, simplemente voy a borrar ese 1, colocaré un 2 y escribiré ingresa la, y aquí voy a modificar segunda intensidad. Y finalmente ya cambié el valor de la primera posición, ya cambié el valor de la segunda posición, aquí está. Lo que me está faltando es cambiar el valor de la tercera posición. Entonces, nuevamente puedo pegar. Ya no es necesario que la copie, la traigo ahí copiada. Y pues escribo en lugar de un 2, ahora un 3. Y aquí ya se nota ahora sí a simple vista. Posición 1, posición 2 y posición 3. Y pues lo cambio aquí para que el usuario no se haga bolas. Indica, ingresa la tercera intensidad. Listo, hasta esta parte yo ya estoy ingresando intensidades. Como les había dicho, yo les recomiendo que si escriban una parte, en si quieren lo debieron de haber hecho desde aquí. Escriben una parte y lo verifican. Yo le doy inmediatamente correr. Como no tengo guardado mi programa, le asigno un nombre, vectores, le doy un enter y aquí está. Dice bienvenido, programa que calcula 3 voltajes. Es mi mensaje de bienvenida que puse aquí arriba con un disp. Y me dice ingresa la primera intensidad. Le puedo poner que la primera es de 0.5, la segunda es de 1 y la tercera es de 2, ya se escribió. Y listo. Si reviso aquí de reojo en mi workspace, intensidad, ya aquí está mi vector. Y en esos valores que yo escribí, 0.5, 1 y 2, aquí están 0.5,
1,2. Si soy un desconfiado, escribo literalmente mi variable acá abajo en el comando, intensidad, le doy un enter y me dicen que intensidad tiene estos tres valores. Entonces prácticamente lo que hice aquí en estas tres líneas fue cargar valores y guardarlos en un vector. Guardé 0.5 en la primera posición, aquí lo indiqué. Guardé 1 en la segunda posición, aquí está. Y guardé 2 en la tercera posición. Ya tengo intensidades, le echo un ojito a mi LiDAR. Me dice que faltan las resistencias. Entonces tengo que hacer esto mismo, pero para resistencia. Así se llama mi vector. Resistencia, abro paréntesis, escribo el 1, escribo un igual, le escribo un input para indicar que voy a ingresar dato y le digo ingresa la primera resistencia. Dos puntitos y su punto y coma. Por eso aquí el igual está en anaranjadito porque no tiene punto y coma. Si yo le escribo un punto y coma, ese anaranjadito desaparece. Y pues esta línea la puedo copiar y únicamente puedo ir modificando las posiciones. Posición 2. Y aquí ya no es la primera, en este caso es la segunda. Segunda. Y la última posición. Resistencia, entre paréntesis, posición 3. Ingresa la, y esta ya no es primera, esta es tercera posición. Tercera resistencia. Puedo volver a ejecutar esto para ver. Escribo mis valores que había dicho, 0.5, 1 y 2. Y ahora me dice ingresa la primera resistencia. Pues la resistencia que sea de 100, y esta que sea de 200, y esta que sea de 300. Y aquí puedo volver a echarle un ojito a mi workspace. Y si reviso ya se guardó. Ahora me dice que resistencia tiene el valor de 100, 200 y 300. Ya no está como un vector vacío como podríamos tener esto de aquí. 0, 0, 0. Prácticamente ya fuimos llenando las posiciones de nuestros vectores. Y pues que nos estaría faltando de todo nuestro relajo. Calcular finalmente ahora sí el voltaje. Ya sea que voltaje aquí hicimos un, ¿cómo se llama? Un vector vacío, o puedo hacerle un comentario. Y recuerdo que al hacerlo comentario, esto de aquí ya pierde su efecto, ya no se va a ejecutar. Y hasta acá abajo directamente lo escribo. Voltaje es igual a intensidad puntito por resistencia. Y listo. Soy un desconfianzudo, puedo checar esto una última vez. Ya escribo los datos más rápido, los traigo en la cabeza. Y listo. Ahora sí ya se me hizo un voltaje y me sale que es de 500, 200 y 600. Entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer con un disp y le puedo decir el valor de los por, ay, voltajes es, y con otro disp imprimo la variable que se llame voltaje. Y entonces si yo hago esto, soy un desconfianzudo, lo estoy checando a cada rato. Entonces es 0.5, 1 y 2. Y había dicho que era 100, 200 y 300. Y sale esto de aquí. El valor de los voltajes es, y se me imprimen ahora sí mis voltajes. Mi primer voltaje es 50. Mi segundo voltaje es 200 y mi tercer voltaje es 600. O esa fue con DISP, que fue una manera muy... Y a mí no me gusta con DISP porque así sale todo feo. Si quiero invalidar ahora sí esto, coloco un porcentaje. Ahí mira, aquí le doy un borrar.
y puedo haber hecho un fprint f, paréntesis, apóstrofes, y puedo poner el primer voltaje es por ciento, no sé si tiene decimales, puedo poner 0.2 f para indicar que ¿cómo se llama? Que puede haber, es un número con decimales, en este caso indiqué que son dos decimales. Y ahora sí, el primer voltaje es por ciento 0.2 f v, que ahora sí v es de voltios. Y mi salto de línea, ahí es un n minúsculo. Y escribo una coma, y en este caso imprimiría el voltaje, pero indico qué posición. Igual, abro paréntesis y le indico que es la posición 1. Y esta línea, igual como en los casos anteriores, puedo copiarla y puedo pegarla. Prácticamente la copio dos veces más, porque en este es el primer, este es el segundo y este es el tercero. Bueno, el segundo voltaje. Y aquí, para ir cambiando los voltajes, indico que se imprima el voltaje de la posición 2 y el voltaje de la posición 3. Puedo ejecutar otra vez. Lleno de volada mis datos, 0.5, 1 y 2. Y había dicho que era 100, 200 y 300. Y salen ahora sí mis impresiones de datos. El primer voltaje es 50 voltios. El segundo voltaje es 200 voltios. Y el tercero son 600 voltios. Entonces ahora sí prácticamente es lo que les decía, que a partir ahora sí de hoy en adelante ya todo eh, se nos va a ir saliendo de control, y a la vez no, si se van poniendo truchas. Porque ahora sí el voltaje, bueno, se van a ocupar y ahora sí impresiones de datos, ya empezamos a tener ahora sí las primeras operaciones. Y pues yo siento que esto se va a complementar bien ya cuando estemos utilizando ciclos. Porque si se dan cuenta, aquí hicimos los datos de uno por uno. Y prácticamente un ciclo nos va a ayudar a llenar estos datos más rápidamente. Bueno, en lugar de tener 3 líneas podemos tener menos. Y también podemos imprimir los voltajes más rápido. Entonces no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud, no saben qué pasó o si saben qué pasó. Si es el caso que no hay dudas, propondría dos ejercicios. Mm, el primer ejercicio va a ser que calculen ¿cómo se llama? La resistencia, y la resistencia es voltaje entre intensidad de tres datos, y que calculen los valores de esta función. Digamos que y es igual a x cuadrada más 1. Y de aquí ustedes van a tener que solicitar tres datos de x. Y aquí en estos tres datos son tres datos de voltaje y tres datos de intensidad. Y al fin y al cabo aquí se va a generar, van a obtener un vector de resistencia, y aquí van a tener un vector de y. Entonces ahora sí, este sería el ejercicio 1, el ejercicio 2, y estos se pueden quedar ahora sí como práctica. Si tienen dudas, preguntas, no pudieron o se atoraron, no supieron qué pasó, igual pueden, ahora sí, recomiendo que ahorita saquen un screenshot. Y si no pudieron, mañana me dicen qué onda, y antes de ver matrices podemos indagar qué pasó en estos de aquí y ya podemos seguir avanzando. Entonces, sí, hasta aquí todo bien. Y silencio. Si es así, pues ya ahora sí terminamos la reunión de hoy, que creo que ya se acaba en 2 minutos. Y pues ya nos veremos mañana. Y ahora sí nada más el screenshot para que practiquen, y si les salen estos problemitas, y ya nos veremos mañana. ¿Va?
Ok. Oye, disculpa, habías comentado que las clases las Desde hace rato creo que tienes un poquito mal tu internet. estás Y, grabando. No ajá, sé si tengas los links o si no los ibas a compartir. sí, tengo los links. Puedo dejar ahorita aquí rápido la lista de YouTube antes de que se cierre la reunión. Ah, en ese link que acabo de poner en el chat, allí va a estar la lista de reproducción. Bueno, ahora sí la lista de las clases y ahí mismo voy a ir subiendo en esa misma lista las clases ahora sí de toda la semana. Ok, gracias. ¿Va? Entonces ahora sí los veo mañana. Sí, bye. Bye.